Bueno, en esta parte quiero yo poder divulgar de una manera un poquito embarrada, pero espero que pueda, pese a matemáticas, que son no tan pesadas, pero sí un poquito, de poder visualizar errores que se pueden dar en instituciones o bien en empresas con base al conocimiento de redes. Vamos a ver al principio a un colega español de cómo esto se está haciendo por parte del Instituto Santa Fe en cuanto al manejo de los sistemas complejos. Después, cómo puede verse con base a literatura propia de los sistemas complejos en su propio manejo, en cómo se da en forma divulgativa posterior y una breve explicación, no explicación, sino un breve comentario posterior. Por su atención, gracias y buen provecho por lo que habremos de ver. Y de la misma forma, también se ha utilizado los conceptos de redes para estudiar, por ejemplo, la formación de comunidades en organizaciones. Es decir, una organización está formada por departamentos, por negociados, por divisiones, y sin embargo hay una estructura informal por debajo que se puede deducir del cambio de correos electrónicos entre las personas y puede ayudar a detectar mejores canales de comunicación entre distintos organismos, entre distintas partes de esa institución. En una forma de administración, poder ver por dónde hay errores o anomalías en torno a una red, ya sea de administración o como queramos verle, en una forma de aproximación de red neuronal, debemos saber que hay señales de entrada. En este sentido de la bibliografía, nuestra señal de entrada se va a dar por medio de la variable x subindizada por cuántas señales de entrada ha de haber. Y las de salida, ahora va a ser la variable z subindizada por el número de salidas conforme a las capas que podamos nosotros decir que pueden haber en nuestra red. Se conoce que comúnmente es mejor manejar lo que se le llama la función sigmoide, que puede verse aquí. En este caso tenemos aquí esta función sigmoide, también llamada función logística, y por eso los ingenieros industriales saben lo que es la logística, y se llama en este sentido función logística, y por qué puede implementarse para la administración, o bien para redes en donde hay administración, de manera tal que podemos decir que hay departamentos. En este sentido, lo que llega a un departamento puede verse en cómo está saliendo, y en tal sentido de nuestra función logística es de relevancia lo que es la derivada de la función logística, porque esto se aplica en cuanto al manejo de redes neuronales para saber el error que podemos saber conforme a las entradas de salida, entradas de salida, entradas dentro de la capa, que son salidas de algún departamento en un sentido que él llama informática teórica. Es justamente esto que estuvimos viendo, que es una parte, bueno, montado en esta informática teórica, es una parte de los sistemas complejos, la sociofísica, en este sentido de que se está viendo de manera rápida en este video informativo divulgativo. Vemos finalmente cómo este propio divulgador, que es un matemático peruano, nos está diciendo cómo se está comportando todo. C3 por, bueno, rápido. podría decir, ¿no? Porque es una derivada. El valor de salida que ya hemos hallado, que nos salió 0,573 por 1 menos la salida. Déjame, quiero ir algo rápido finalmente, que es lo que yo creo que quiere llegar. Vamos a verlo. Tiene la siguiente ronda de entrenamiento. Nos está hablando de los errores de entrenamiento. Muy bien, continuamos. Ahora, calculamos los nuevos pesos para la neurona H1. Los pesos son importantes. Vemos que estos son las señales de entrada. Utilizaremos su peso anterior más una triple multiplicación de su tasa de aprendizaje, 0.25, por su, en este caso, usaremos su entrada. La tasa de aprendizaje que aquí está siendo calculada tiene que ver con estos pesos de error y que tiene que ver con la función logística. Lo podemos ver aquí
es los ZJ y WLJ, que tienen que ver con respecto a nuestros pesos. W es la variable de peso. Ahora quiero yo regresar justamente a esto que estamos viendo y que tiene que ver con respecto al entrenamiento. Su entrada, ¿quién va a ser? El patrón. En este caso sería 0. Muy bien, muy fácil. Y ahora sería multiplicado por el delta de H1, ¿no? Que lo acabamos de hallar. El delta, recordemos que está dado por aquí, que esto es el delta que hemos estado calculando, que tiene que ver con respecto al error. Ahora calculamos para el H2 similar. Ahora déjame ver si esto puede llegar rápido. Sí, acá les Ok, doy un ejemplo. aquí nos está dando las retropropagaciones con base a los errores. Es importante esta retropropagación porque nos permite conocer en dónde pudo haber habido un error con base a los valores de la neurona de salida. Aquí, olvidando de que es una neurona, con base a un departamento, qué es lo que nos está llegando y por dónde podría estar el error de una parte del departamento, de una red, de una empresa. Dado de la función logística y que habrá de tener pesos. Con base a los pesos podemos saber el error. Los errores son importantes en cuanto a estas redes de administración, que si lo vemos se parece un tanto cuanto a lo que podríamos decir que son desviaciones estándar estadísticas, en este sentido, para una señal de una entrada y salida, y en este sentido el 2 que vemos aquí. Y así nuestra diferencia en peso. Por esto que estamos diciendo del error, es necesario saber esto con base a esta derivada de error, que es en sí lo que se ha llamado en la bibliografía de redes neuronales como el descenso de gradiente, porque aquí estamos aplicando la derivada. Aquí tenemos en este sentido cómo se está evaluando la red, cómo está funcionando la red. Para este sentido de la red también sabemos que se evalúa el error de la red, y ya con esto podemos seguir viendo, como vimos con anterioridad, esta diferencia de señales o de pesos, cómo va a tener relevancia ya propiamente para la propia red. Y para esto aplicamos el famoso chain, ¿no? Déjenme recordar cómo se le llama para la bibliografía. El rule chain o regla de la cadena, porque está montado en cuanto a la regla de la cadena de las derivadas. Y aquí vemos que esto se basa en una regla de la cadena según sea la salida de la neurona de salida, que se vuelve la entrada del error, y a la vez guiado por la propia red. En este sentido, vamos a tratar de ver un ejemplo un poco más concreto para no verlo tan abstracto. Aquí lo vemos de un matemático peruano que está haciendo esto por medio de esta red neuronal que tenemos, y esta es la de salida. Aquí tenemos una entrada de 2 neuronas, una capa, y cómo finalmente se da para una neurona y cómo se dan las interacciones. Y aquí tenemos justamente cómo está evaluando lo que vimos con anterioridad, estas neuronas de entrada y cómo se da con las salidas conforme a pues obviamente que se va a ver los errores, y en este sentido cómo se va a ver repercutido en nuestra neurona de salida. Ahora vamos a tratar de verlo con base a su propia interpretación. Pero muy complejo. Tenemos que calcular el error. Aquí vamos a usar, como les mencioné, ya el tema de derivadas, ¿no? O gradientes, ¿sí? Acá de la función sigmoidea llegamos a estas ecuaciones. Esto se demuestra ya mediante la informática teórica, y bueno, ustedes ya por su cuenta lo pueden demostrar, ¿no? Entonces, para hallar esa diferencia... ¿Vamos a algo más rápido? Bueno, por ejemplo, ahorita en nuestro lamentable accidente que ha ocurrido en la Ciudad de México, en cuanto al metro, el presidente y Sheinbaum están buscando implementar la Guardia Nacional ante un indicio de sabotaje. Algunos podrían decir, pero es que sabotaje es estarle echando la culpa a alguien que tal vez no. No, estamos viendo y observando que si el metro se comporta a manera de red social, o bien una forma de red institucional, de esto que estamos diciendo debe ser relevante. Es muy probable que con base a que Sheinbaum estudió en el C3 de la UNAM,
ellos ven posible sabotaje a partir de esto, porque lo que están visualizando es de que puede haber errores que se comportan como una red logística, y en este sentido lo que están diciendo, bueno, mientras haya este tipo de error potencialmente humano, vamos a echar la mano de aquello que ya conocemos, que por el momento es nuevo y no está tan viciado de errores, que en este sentido se puede ver como la Guardia Nacional, también una posible red interna del metro que posiblemente ellos piensen que es la menos viciada, y a partir de allí, pese a error, comience la investigación. También hay una investigación propia del Politécnico, la UAM y la UNAM, que es muy posible que encuentre algo. Bueno, y ya con base a lo dicho, estamos viendo cómo el uso de las ciencias, de los sistemas complejos, puede ayudar a poder visualizar qué es lo que pudo haber pasado con respecto a este lamentable accidente de, se le dice en alcance, a mí me gusta más decirlo como físico, colisión de trenes o alcance de trenes, o sea, porque un tren que va por detrás alcanza al otro, bueno, en la pantalla se va a ver al revés que lo que yo estoy diciendo, porque es como una especie de espejo, pero estamos viendo cómo se da esta colisión, no en la manera física, porque como físico digo, yo podría decir, sí, conservación del momento, llega con determinada fuerza y no, y menos en cuanto a ciencia de materiales. Esto es un poco más en sistemas complejos, un poco más de sociofísica, cómo posiblemente con base a error humano, y no solamente error humano, también incluso error informático computacional, pudo haber ocurrido esta especie de percance y cómo puede resolverse a través de la backpropagation de las redes y por dónde puede ir la investigación de este tipo de lamentable accidente y lo que uno espera que pueda darse de manera administrativa, ya propio de los que saben de tecnicismos, que se reporte, que se diga quién es el error, de dónde es el error y dónde puede estar la responsabilidad, aun si no fuera humana, que posiblemente incluso no sea humana, por dónde sistemáticamente, como una especie de layer, de capa, dónde está la capa del error y pueda ser corregido. Por su atención, gracias y espero no sea muy difícil ni indigesto ver esto.